Buenos días, amados hermanos y hermanas. Buen día, buen día. Estamos siguiendo la serie del Evangelio de Juan, que de una manera muy especial coincide también con la semana especial que estamos empezando hoy domingo, porque normalmente se celebra el Domingo de Ramos, y esta semana vamos a tener una serie de actividades preciosas como iglesia. Recuerden, el jueves tenemos la cena pascual y el día viernes vamos a tener el experimento Marcos. El sábado y domingo hay otras actividades que se van a anunciar. Así que de alguna manera todo el ambiente, no solamente en nuestra iglesia, sino a nivel general, apunta a que miremos a Jesús y en especial miremos la pasión, la crucifixión y resurrección de nuestro Señor. Quisiera empezar con una pregunta. Bueno, en realidad son dos preguntas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un reino terrenal? Es llamativo que hasta ahora, ¿no? En 2024 en el mundo hay reinos. El Reino Unido, España tiene su rey, su reino. Hay todavía reyes, reinas, princesas, príncipes en este mundo. Cuando ustedes piensan en un reino terrenal, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? A ver, 2 o 3 personas que digan lo primero que se vino a la cabeza. ¿Perdón? Castillo, cierto. Si hay un rey, hay un castillo. Muy bien. ¿Otra palabra? ¿Qué se le vino a la mente? ¿Perdón? Monarquía, ¿no? Un rey. Una familia real, ¿no? Monarquía. ¿Y escuché otra palabra? Corona, correcto. Famosa la serie de Netflix de La Corona, ¿no? Que habla de 6 décadas del reinado de Isabel, ¿no? Una corona, cosas muy relacionadas al reino terrenal. ¿Alguien tiene una palabrita más? Trono, correcto. El trono, el cetro. Bien, pensemos en esta segunda pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en un reino celestial? Ya no terrenal, sino un reino celestial. ¿Se te viene algo a la mente? Escuchemos. Calles de oro, mar de cristal. ¿Cierto? Calles de oro. ¿Qué significará eso de calles de oro, no? El oro que es tan preciado para nosotros, en el reino celestial va a estar asfaltando las calles, como diciendo que ya no es tan valioso, ¿no? Muy bien, Daisy. Adoración celestial constante. Lo que hacemos aquí es un ensayo para lo que vamos a hacer en la eternidad. ¡Qué lindo! ¿Qué más les hace pensar el reino celestial? Sí. Un rey, claro. Sin un rey no habría reinado, no habría reino. Y en el reino celestial también tenemos un rey. Hemos cantado la última canción, Tú eres rey. De acuerdo. ¿Algo más? Ropa blanca. ¿Por qué será? ¿Bodas? ¿Solo las mujeres de blanco en este reino? Hombres y mujeres simbolizando la limpieza, ¿no? La pureza. Pero escuchando lo que ustedes están diciendo, parece que la imagen del reino celestial es un reino que va a venir más adelante, un reino futuro. Pregunto, ¿no será que el reino ya está aquí? ¿O es solo un reino futuro? Bueno, dejemos esa pregunta y vamos al texto y reflexionamos sobre este pasaje. Estamos hablando del juicio de Jesús ante Pilato. Ustedes recordarán que los últimos domingos hemos estado reflexionando en primer lugar cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Vienen los soldados romanos, los soldados de los sacerdotes, lo arrestan. Después vimos el juicio ante las autoridades religiosas y ahora vamos a hablar del juicio de Jesús ante Pilato, que era la autoridad romana. Leamos el texto entonces, Juan capítulo 18, versos 28 al 40. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Dice así el texto. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer.
De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no habrían podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: entonces eres un rey. Tú dices que yo soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a este rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no. Queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Bueno, esta es la porción en la cual queremos reflexionar esta mañana y quisiera que noten ustedes que es una porción que tiene una estructura muy clara. Veamos los tres momentos en el juicio ante Pilato. Si hacemos un esquema de los versos 28 al 40, vamos a descubrir que los versos 28 al 32, Pilato y los líderes religiosos. Versos 33 al 38, Pilato interroga al Señor Jesús. Y 39 al 40, Pilato y los líderes religiosos. ¿Qué notan que sucede entre el punto 1 y 3? Es lo mismo, se repite. Es decir, que el punto inicial y el punto final es la confrontación de Pilato con los líderes religiosos. Y al centro, ¿qué está? El interrogatorio. Pilato interroga al Señor Jesús. Los estudiosos de la narrativa, de la poesía hebrea, conocen muy bien este esquema donde el principio y el final se repiten. Eso se llama quiasmo, como un espejo, ¿no? Pero lo importante en el quiasmo es lo que está en el centro, es el punto central. Así que nuestro esquema, si bien es cierto, Pilato y los líderes religiosos es el inicio, es el final, tiene su importancia, lo más importante, ¿dónde está? En el interrogatorio, lo que está al centro. Así que vamos a analizar rápidamente este esquema. Vamos al primer punto. Pilato recibe a los líderes religiosos. Ahora, tenemos que notar algo. La anterior semana vimos que hubo un juicio religioso ante las autoridades, Anás, Caifás, los miembros del Sanedrín, y ellos ya tomaron una decisión. Querían matar a Jesús, pero estaban bajo el yugo romano. No podían tomar la decisión y ejecutarlo ellos por sí mismos, porque estando bajo el yugo romano,
ejecutar a un preso demandaba que tengan la autorización de los romanos. Por eso el texto empieza diciendo que al amanecer, es decir, Jesús pasó toda esa noche en el juicio ante las autoridades religiosas, toda la noche de aquí para allá, interrogatorios, y a la mañana siguiente lo llevan a la casa de Pilato. El texto es muy interesante porque enfatiza que los líderes religiosos no podían entrar a la casa de Pilato porque con la costumbre judía, entrar a la casa de un gentil los volvía impuros. Así que como tenían que celebrar la Pascua, se quedan afuera. Y de alguna manera mandan a decir que Pilato salga hasta el patio, tal vez había un balcón de donde tiene que escuchar y hablar con los líderes religiosos. Interesante que el texto claramente nos dice que preguntó Pilato, ¿qué cargos tienen contra este hombre? Y la respuesta de ellos es por demás brusca, hasta uno diría, qué malcriados. No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. ¡Wow! De hecho, ya están afirmando que Jesús es un criminal y están categóricamente diciendo, en realidad tú ya lo sabes. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, ya estudiamos hace 2 domingos que cuando fue arrestado ya habían soldados romanos que fueron. Así que en otras palabras, Pilato ya sabía de esto que estaba sucediendo. Él autorizó que fueran los soldados romanos a arrestar a Jesús. Así que más que nada es un acto de protocolo de preguntar qué acusación tienen contra este hombre. Ellos de muy mala gana contestan, si no fuera un criminal no te lo habríamos entregado. De alguna manera refleja también la tensión que vivían los líderes religiosos y Pilato. Los historiadores dicen que era una relación siempre tensa, siempre hubieron problemas, conflictos. Pilato tenía un desdén, una actitud despectiva hacia los judíos obviamente no lo querían, se sentían de que estaban siendo dominados y ahora Jesús está en medio de este conflicto y lo que ellos quieren es que Pilato acepte lo que ellos ya han decidido, que tiene que morir. Así que van y se presentan y entonces es muy claro el argumento de ellos que la autoridad romana tiene que aceptar lo que ellos ya han decidido. Fíjense que ante la respuesta de los líderes judíos, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal. ¿Qué dice Pilato? Bueno, llévenselo, júzguenlo de acuerdo con su ley. Y listo, asunto arreglado. En otras palabras, desde el principio Pilato, ¿qué quería? Lavarse las manos. No querían tener nada que ver con este asunto. Así que dice, de acuerdo a su ley, júzguenlo ustedes. Y la respuesta es por demás explícita, clara. Dice, solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Así que en otras palabras, ellos ya decidieron. ¿Qué querían? Que Jesús sea ejecutado, que muera. Y querían el aval de Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Y ahí entre paréntesis en el verso 32 viene un comentario del evangelista Juan y dice, de esta manera se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. ¿A qué se refiere? Bueno, en realidad si Jesús hubiese muerto al estilo judío, iba a morir apedreado. ¿Recuerdan Esteban en el libro de los Hechos cómo murió? Apedreado. Pero Jesús predijo que iba a morir crucificado. Él habló claramente en la conversación con Nicodemo de que tenía que ser levantado. Por otro lado, la Escritura habla de la maldición de aquel que muere en un madero. Y Jesús tomó esa maldición, lo que nosotros debíamos haber recibido. Él fue hecho maldito por causa nuestra, muriendo en el madero. Así que Juan aclara y dice, era necesario que intervenga la autoridad romana para que se cumpliera lo que Jesús había predicho de la forma en que iba a morir. Así que, primera escena, Pilato recibe la acusación de los líderes religiosos, ingresa a su casa, pide que traigan a Jesús y empieza el interrogatorio. Y en el interrogatorio, la gran pregunta que hace Jesús es, ¿eres tú
el rey de los judíos? Ahora, ¿por qué era importante esta pregunta? Hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, Roma, como imperio que estaba dominando, obviamente no quería que los judíos tengan ningún rey. Esa era una amenaza al César. Ya hubieron otros movimientos revolucionarios antes de Jesús, de alguien que quiso armar al pueblo y entonces implicaba guerra, conflicto, problemas, y escuchar de que hay un rey de los judíos era como una amenaza política para Roma. Pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Pero por otro lado, ¿cuál fue la esencia del mensaje de Jesús desde el principio? Los evangelios dicen que Jesús predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La esencia del mensaje de Jesús, el reino de Dios. Y como uno de ustedes dijo, si hay un reino, es porque hay un rey. No podría haber un reino sin rey. Entonces todo mundo, cuando escuchaba la enseñanza de Jesús del reino, asumieron Jesús es el rey. Es más, recuerdo bien que aquí mismo me tocó predicar de Juan 6, cuando Jesús multiplicó los panes. ¿Qué quiso el pueblo hacer de Jesús? Su rey. Quisieron nombrarlo su rey, porque les alimentó y les llenó la barriguita. Rey. Así que estaba de alguna manera en el ambiente esa idea. Jesús es rey. Es una amenaza. Pero noten a lo largo del texto, Jesús no acepta el título de rey de los judíos. ¿Por qué? ¿Han pensado por qué? Sigamos analizando el texto. Así que la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó, y miren la respuesta de Jesús. Dos preguntas. Jesús es el tipo de personas que cuando le haces una pregunta te devuelve dos preguntas. No le contestó, le preguntó, ¿lo dices por tu propia cuenta? ¿O es que otros te hablaron de mí? Vamos, Jesús, ¿qué estás queriendo decir con esto? Creo que lo que está diciendo es, ¿tú has llegado a esa conclusión por ti mismo? ¿Crees que yo soy el rey? ¿O es lo que los miembros del Sanedrín te han venido a decir? Esto es de lo que me están acusando, que yo soy el rey. En otras palabras, está diciendo, hazte responsable de lo que crees. La pregunta es muy importante. ¿Eres tu rey? ¿Lo crees tú? ¿O simplemente repites lo que otros han dicho? Pilato, que ya sabemos tiene una actitud despectiva a los judíos, dice, ¿acaso yo soy judío? Tu propio pueblo, los principales sacerdotes, ellos te trajeron a mí. Y miren cómo ahora dice, para que yo te juzgue. No, él es la autoridad. Él tiene el poder de decidir sobre su vida. Las ínfulas que se da Pilato. Tu pueblo, ellos te han vendido, ellos te han acusado. Así que pregunta, recuerden, él quiere saber por qué están acusando a Jesús. Así que pregunta, ¿por qué? ¿Qué has hecho? Y la respuesta de Jesús es extraordinaria. ¿Cómo se defiende? ¿Qué va a decir? Bueno, su defensa tiene que ver con el reino de Dios. Dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, y escuchen esto, si mi reino fuera terrenal, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes religiosos. En otras palabras dice, si realmente mi reino fuera terrenal, una guerra. Mis seguidores sacarían la espada como Pedro en un momento sacó la espada y Jesús tuvo que reprender y tuvo que sanar. Mi reino no es terrenal. No se trata de seguidores sacando espadas, no. Las armas de mi reino no son terrenales. Tengo otro tipo de armas. Mi reino no es terrenal. 2 veces le enfatiza. Entonces Pilato dice, hablas de un reino, por lo tanto tú eres rey. Ahí está, porque tú acabas de afirmarlo, eres rey. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy un rey. ¿Por qué? Miren, si Jesús aceptaba que él es rey de los judíos, era solamente rey de los judíos y no era reino de los demás.
Jesús no aceptó el título de rey de los judíos porque Él es rey de reyes de toda la humanidad. No es solamente de los judíos. No aceptó el título. Tú lo has dicho. Y entonces, otra afirmación preciosa de Jesús. Yo nací, habla de su nacimiento terrenal. Yo vine al mundo, habla de su encarnación. Él existía desde antes. ¿Para qué? Para dar testimonio. Y aquí viene una palabra clave. Vine a dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. En otras palabras, le está diciendo, mira, Pilato, yo vine a dar testimonio de la verdad y si tú vas a actuar con rectitud, no me puedes condenar, porque yo he venido a dar testimonio de la verdad. Lo que te están diciendo de mí es la mentira. Tú tienes que decidir lo que es recto. Los que aman la verdad saben que yo digo la verdad. Y entonces la respuesta de Pilato es por demás actual. Responde, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Existe acaso una cosa así llamada verdad? Irónico, se hace la burla. ¿Qué es la verdad? Y saben, ni siquiera se queda para escuchar la respuesta. Le deja a Jesús ahí y se va a seguir dialogando con los líderes religiosos. ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿se dieron cuenta que hoy en día el tema de la verdad está en discusión? Me llamó mucho la atención de un filósofo británico que ha señalado que vivimos en la época de la posverdad. ¿Qué significa eso? Que la verdad pasó de moda. Estamos más allá de la verdad, posverdad. Por no decir que vivimos en la época de la mentira, le llamamos la posverdad. ¿Y qué caracteriza la posverdad? Que aún los datos científicamente comprobados son negados. ¿Por qué? Porque en la época de la relatividad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Oh, tenemos que ser respetuosos, ¿no es verdad? Cada cual tiene su verdad. Ah, tú eres cristiano evangélico, qué bonito que tengas tu verdad, pero yo soy ateo. Respeta mi verdad. Así que no me vengas a evangelizar, ¿no? No, por favor. Ah, yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista, yo soy mormón, cada uno tiene su verdad. Así que no discutamos, respetemos el relativismo. Todo es relativo. Y bajo esa idea de que todo es relativo, la verdad se ha diluido. Ya no hay verdades absolutas. No solo eso, la influencia de los medios sociales es tan fuerte que de repente tú puedes emitir cualquier mentira, pero si sabes hacerlo y la gente te cree, muy bien. Lo importante es cuántos seguidores tienes, cuánta gente sigue lo que opinas. Puede ser una gran mentira, pero hoy en día vivimos en la época de la posverdad. Este filósofo británico dice, cada discurso tiene su propia narrativa, tiene su propia historia de vender su mentira como si fuera una verdad. Estudien ustedes y van a encontrar datos sumamente interesantes de la posverdad. Así que cuando Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿O existe algo así como la verdad? Está tocando un tema por demás vigente y actual en nuestro mundo. Muy bien. Terminamos viendo que el Señor, más bien Pilato, después de haber entrevistado a Jesús, vuelve a reunirse con el pueblo y hay 3 datos muy interesantes acá. Primero, la conclusión de Pilato o el veredicto. Este hombre no es culpable de ningún delito. Yo creo que en ese momento los líderes religiosos casi se nos desmayan. Todos sus planes al agua. Porque Pilato dice, no veo por qué lo acusan. No veo por qué tendríamos que crucificarlo. No es culpable de nada. Pero además de eso, hace una propuesta para salvar a Jesús. Dice, ¿quieren que deje en libertad a este rey de los judíos? Qué interesante, ¿ah? Para Pilato Jesús es rey de los judíos.
Y ahora está proponiendo a los líderes religiosos, yo quiero dejarlo en libertad. ¿Qué les parece si lo dejo en libertad? Y la respuesta del pueblo: no, no, a ese hombre no lo dejes en libertad. ¿Queremos a quién? A Barrabás, que de hecho era un insurgente, era una amenaza para el pueblo, pero ellos prefieren la libertad de Barrabás que la de Jesús. Pregunto, ¿qué nos enseña este pasaje? Hay varias lecciones y quiero empezar afirmando el tema central de Jesús: el reino de Dios. El reino de Dios es muy distinto al reino terrenal. 2 veces Jesús dijo, mi reino no es terrenal, no es de este mundo. Segunda gran lección: las armas del reino de Dios no son carnales, no son humanas, no son materiales, son armas espirituales. Jesús les dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. Pero como mi reino no es de este mundo, no necesitamos espadas, soldados. Las armas son distintas. ¿No dice acaso Pablo en Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, las huestes celestiales? Nuestra lucha no es humana. Nuestras armas son espirituales. En tercer lugar, el reino de Dios, claramente Jesús dijo, es el reino de la verdad. Si algo caracteriza al reino de Dios es la verdad. Y si algo caracteriza al reino terrenal es la mentira. Por eso Jesús dijo que este mundo tiene su padre de la mentira, Satanás. La posverdad. Ya no hay verdades absolutas. Todo es relativo. ¿Se dieron cuenta cuán importante es ser guiados por la verdad? Luchar para que todas nuestras decisiones sean guiadas por la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos visto en una situación de un apuro, un conflicto? ¿Qué es lo primero que se nos viene? Una mentirita. No, pero qué problema. Con qué facilidad cubrimos las situaciones y mentimos. Hermano, cada vez que mientes, no estás en el reino de la luz, estás en el reino de las tinieblas. La mentira no puede ser una práctica si eres un hijo de Dios. El Salmo dice que el que va a entrar al monte santo es aquel que aún en contra suya, no por eso miente, sigue diciendo la verdad. Voy a decir la verdad aunque eso signifique que pierda mi trabajo, pero voy a decir la verdad. La verdad es un valor básico del reino de los cielos. El padre de la mentira es Satanás. Y nosotros no estamos en el reino de la mentira. Todas nuestras decisiones se van a guiar en la verdad y la rectitud. Los demás son corruptos. Los demás hacen doble, ¿cómo se dice? Doble contabilidad. Nosotros no. Actuamos en base a la rectitud. Pero, ¿qué más nos enseña este texto? Que el reino terrenal prefiere a un asesino antes de Jesús. El único intachable, el único que nunca pecó. Y el pueblo que dice, Barrabás, el asesino. No podemos esperar que la gente que está en tinieblas tome buenas decisiones. Su mente está entenebrecida y no van a elegir lo bueno. Pero permítanme concluir con esta, que para mí es la lección más hermosa, más profunda. Las aparentes derrotas en el mundo terrenal en realidad son las grandes victorias en el reino de Dios. ¿Notan la paradoja aquí? Repito, las aparentes derrotas en el mundo terrenal
en realidad son grandes victorias en el reino de Dios. Porque si no, díganme, ¿acaso no es el gran misterio que la vergonzosa muerte de cruz, reservada para los peores malhechores, se convirtió en el camino de nuestra salvación? ¡Qué paradoja! Satanás y sus huestes estaban danzando de alegría mientras Jesús era escupido, se lo trató mal, se le golpeó, se le colocó una corona de espinas, hicieron la burla, creyeron que era la gran victoria. Dios hecho carne, sufriendo lo indecible y muriendo en la vergonzosa muerte de cruz. Derrota. No, no, no. Victoria. Dios cambió todas las cosas, porque la muerte de Jesús fue la muerte del Cordero de Dios, que tenía que derramar su sangre por tu perdón y tu salvación y la mía. No fue una derrota, fue la gran victoria. El reino de Dios es el reino del revés. Las derrotas en realidad son victorias. En el reino de los cielos hemos aprendido a ver más allá de la apariencia de este mundo. En este reino tal vez te menosprecian, tal vez se hacen la burla. En el reino de los cielos, tú eres alguien sencillo, eres de los que sirven, eres el más grande. Jesús dijo, en este mundo los más grandes son los que se enseñorean y ordenan y se enorgullecen de su autoridad y de su poder. Jesús dijo, en el reino de los cielos el más grande es el que lava los pies a los otros. Él lo hizo. Son otros valores. Es otra manera de entender la vida y la realidad. Y Jesús en las bienaventuranzas dijo que si alguno por causa de mi nombre sufre maltratos, insultos, es bienaventurado. Es otro reino, ¿no es verdad? Otra manera de ver la realidad. Así que permítanme concluir con una palabra de Jesús. Mateo 6, 31 al 33, ya que estamos hablando del reino. Miren lo que Jesús dijo. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Wow, realmente Jesús lee muy bien nuestras preocupaciones. Si tú eres un padre de familia, seguramente estás preocupado. ¿Qué voy a dar de comer y beber a mis hijos? Si tú eres una madre de familia, seguramente estás preocupado. ¿Cómo les voy a vestir? Esas son las preocupaciones. ¿Qué dice Jesús? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Así que viene la gran conclusión de Jesús. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Ay, esto es hermoso, esto es extraordinario. Jesús no está negando que tienes necesidad. Claro que tienes necesidad. Pero está diciendo, debes cambiar tus prioridades. Si haces de eso lo primero, te has equivocado. Y puede ser que lo tengas, como muchos hacen de su vida el afán de tener mayor riqueza, mayor poder, mayor influencia y un tremendo vacío interior. No, ese no es el camino. Jesús dice, busca primero. Tu prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia, lo que es recto, la verdad. Ahora, yo les confieso, toda la semana decía, Señor, ay, predicar este verso es tan fuerte. ¿Puedo yo decirle a la iglesia, preocúpense del reino y Dios les va a dar lo demás? No es irresponsable. Yo dialogaba con Dios y decía, Señor, ¿no es irresponsable que le diga a la iglesia eso?
Yo sé que en mi iglesia hay gente que está luchando porque no tiene trabajo. Yo sé que hay gente que ha estado enferma en la iglesia. Y ¿saben? Sentí una paz tremenda porque dije en últimas, voy a predicar lo que dice Jesús. Voy a predicar lo que dice la Biblia. Porque he aprendido que si tú haces tu parte, Dios va a hacer la suya. Entonces no es porque yo lo digo. A mí me da miedo ofrecer algo. Pero si sé que Dios ha prometido que si tú buscas primero su reino y su justicia, Él promete, no yo. Jesús promete, todo esto se te va a dar como añadidura. Casa, comida, futuro, jubilación, seguro médico. Porque la gran paradoja es, cuando haces de eso el objetivo principal de tu vida, no lo logras. Pero cuando haces del reino de Dios tu prioridad, eso viene como yapita, añadidura. Qué lindo Jesús, ¿no? Es una yapa. El reino de Dios es el reino del revés. Los últimos son los primeros. Los niños son los mayores. Los que sirven son los más grandes. Así que quiero preguntarte, ¿bajo qué valores guías tu vida? ¿El valor de la verdad? ¿El valor de la justicia? ¿El valor de la humildad? ¿O cuando estás en apuros? Una mentirita, ¿qué problema? Todo el mundo es corrupto en Bolivia. ¿Con qué valores estás educando a tus hijos? ¿Qué ejemplo estás dando en tu propio hogar? Porque en últimas, la promesa de Jesús es, si haces del reino de Dios tu prioridad, Él se encarga de lo demás. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Qué precioso saber que Jesús nos invita a ser miembros de su reino. En la entrevista con Nicodemo dijo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual, no es terrenal, material. Te pregunto esta mañana, tal vez tú estás viniendo por primera vez a la iglesia o estás frecuentando, pero todavía no has experimentado el nuevo nacimiento. Jesús dijo, para ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero también, tú dirás, sí, pero yo ya soy convertido hace años. Qué lindo, hermano. ¿Qué valores están guiando tu vida? ¿Los del reino? ¿Del reino de Dios? ¿O tan fácilmente hemos terminado influidos por la sociedad en la que vivimos? Así que aprovechemos este momento para hablar con Jesús, el Rey, Rey de Reyes. No es solamente Rey de los judíos israelitas, el Rey de todo aquel que le entrega su corazón. Oremos. Señor Jesús, esta semana tan especial en la que recordamos tu sacrificio, tu entrega, tu muerte, lo hiciste por amor a nosotros. ¿Cómo no agradecerte, alabarte, darte toda la honra y la gloria? Tú lo conseguiste, Señor. Nos diste perdón, reconciliación unos con otros. Nos reconciliaste con el Padre. Todo lo has hecho tú, Jesús. Por eso te alabamos. Somos el pueblo que ha sido perdonado y rescatado por tu sangre. Y lo que pareció la gran derrota resultó ser la gran victoria. Con razón dice la Escritura que tú que te humillaste hasta lo sumo, Dios te exaltó hasta el extremo, de tal manera que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla y toda lengua confiese: Jesús es el Señor. Así te alabamos. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres el Señor en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando nuestras vidas no han sido guiadas por tus valores, cuando hemos dado lugar a la mentira, a la corrupción, a la oscuridad. Perdónanos. Guíanos por tu senda de luz. Permite que sea tu reino y tus valores los que conduzcan nuestro diario vivir. Rey de Reyes, recibe la alabanza de tu pueblo. Por eso es que el Padre te exaltó hasta lo sumo y te levantó de entre los muertos. Era imposible que la tierra contenga tu cuerpo, porque tú eres digno de ser alabado. Como iglesia te exaltamos esta mañana, Señor Jesús. Rey de Reyes eres tú. Guíanos para vivir en tu señorío y en tu reinado cada día. Y te damos la alabanza y la gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén.